Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el desarrollo del sistema digestivo o aparato digestivo. Para hablar de aparato digestivo, nosotros debemos recordar que este sistema, este gran sistema, se va a formar a partir de lo que es un intestino primitivo. El intestino primitivo era una estructura tubular que se formaba desde lo que era la membrana bucofaríngea hasta lo que era la región de la membrana cloacal, gracias a lo que va a ser un plegamiento laterolateral y un plegamiento cefalocaudal. Entonces, en la cuarta semana se va a formar como una incorporación de una porción de lo que va a ser el saco vitelino. Si ustedes recuerdan, el intestino primitivo va a provenir de lo que es la capa germinativa endodérmica. Entonces, esta capa germinativa endodérmica reviste, ¿no?, en una porción a lo que es el saco vitelino. Entonces, tenemos lo que es una porción intraembrionaria y otra extraembrionaria. La intraembrionaria es la que va a dar lugar a la formación del intestino primitivo y la extraembrionaria es la que va a revestir el saco vitelino en el embrión. Entonces, gracias a ambos plegamientos, tanto el cefalocaudal como el laterolateral, se va a formar lo que es una estructura tubular que va a tener dos extremos, uno cefálico y uno caudal, denominándose como un tubo digestivo primitivo. Entonces, como consecuencia de este plegamiento, nosotros vamos a tener lo que es la formación de nuestro tubo digestivo. Ustedes están viendo aquí cortes sagitales de embriones en distintas fases. Por ejemplo, aquí nos hablan de un presomita, o sea, estaríamos hablando antes de los 20 días. Uno de 7 somitas, uno de 14 y al final de lo que es el primer mes. Entonces, en la imagen ustedes están viendo la evolución, ¿no?, que va a sufrir este tejido embrionario y estas estructuras gracias a lo que va a ser el plegamiento o acercamiento. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos lo que es un embrión presomítico, donde el tejido embrionario aún va a permanecer extendido. Tenemos dos flechas laterales, tanto en la región craneal y en la región caudal, que nos están indicando el plegamiento o el acercamiento que va a sufrir esta estructura. Entonces tenemos aquí ya un embrión aproximadamente de 7 somitas, estaríamos hablando entre 21 y 22 días, ¿no? Donde ya vemos que el tejido que se consideraba embrionario y estaba completamente extendido va a tener ciertas ¿cómo se puede decir?, incurvaciones. ¿Por qué? Porque está dando lugar a un acercamiento. El tejido que se encontraba acá en la región cefálica está migrando hacia la región ventral anterior en el tórax para ubicar lo que es el tórax. Y aquí vemos lo que el endodermo está formando lo que va a ser el tubo digestivo primitivo. Entonces tenemos un endodermo intraembrionario y un endodermo extraembrionario que está revistiendo lo que es el saco vitelino. En esta imagen tenemos ya un embrión de 14 somitas. Como ustedes pueden ver, ya el saco vitelino ha disminuido de tamaño porque se ha constituido el plegamiento cefalocaudal, donde las porciones craneal y caudal del embrión se están uniendo, o se están acercando, perdón. Entonces aquí tenemos ya lo que es la cavidad cardíaca, pericárdica. Tenemos el extremo superior del tubo, que va a hacernos referencia a lo que es la membrana bucofaríngea. Acá. Y tenemos una región posterior, que es la membrana cloacal. Entonces, ustedes están viendo aquí la formación del tubo digestivo primitivo. Este es un embrión que nos muestra al final ya del primer mes. Entonces, estaríamos hablando de una cuarta semana. Fines de la cuarta semana de un día 28, ¿no?, donde ya podremos apreciar la formación de una masa embrionaria. En esta masa embrionaria nosotros tenemos lo que es el tubo neural y tenemos el tubo digestivo primitivo ya en todas sus porciones. En la región craneal tenemos a la membrana bucofaríngea, tenemos una porción faríngea que va a dar lugar a la formación de los arcos faringeos y a las estructuras de la cabeza y el cuello.
tenemos un intestino anterior, un intestino medio que va a estar en contacto con el saco vitelino y un intestino posterior. Entonces, en esta imagen nos muestran la forma o la evolución de acuerdo a la posición y a la formación de las estructuras que va a ejercer nuestro embrión aproximadamente hasta el día 28. Entonces, ya hemos visto, en ambos extremos vamos a tener el límite, bueno, digámoslo así, la membrana bucofaringea en la región craneal y la membrana cloacal a nivel de lo que es la región caudalo-posterior. Bueno, aquí es una imagen que es mucho más grande, ¿no? Nos permite visualizar membrana bucofaringea, membrana cloacal. Tenemos lo que es el tubo digestivo primitivo en su porción faríngea, porción anterior, porción media en contacto con el saco vitelino y la porción posterior. Entonces, vemos aquí la migración de lo que eran las células cardíacas, han migrado y se posicionan en lo que es la región anterior del tórax, donde ya tenemos la formación de un tubo cardíaco y una cavidad pericárdica. Debemos recordar entonces que el tubo digestivo va a provenir de lo que es la capa germinativa endodérmica. El endodermo va a estar destinado a la formación del tubo digestivo y de sus glándulas anexas. El revestimiento interno va a estar dado por el endodermo y lo que es el músculo, peritoneo y tejido conectivo va a tener una contribución de lo que es el mesodermo esplácnico, que es el que va a encontrarse rodeando a lo que van a ser las vísceras abdominales. Entonces, ya tenemos eso. Bueno, aquí entonces vemos la imagen, ¿no? Que nos muestra la formación del intestino primitivo. Ven, aquí tenemos membrana bucofaringea, intestino anterior, intestino medio en contacto con lo que es el saco vitelino e intestino posterior. En esta imagen mucho mejor, ¿no? Porque ya ha habido un plegamiento donde nosotros vemos el intestino faríngeo, el divertículo traqueobronquial, que es el que va a dar origen a lo que es el divertículo respiratorio. Tenemos aquí un esbozo o primordio hepático, intestino medio e intestino posterior. Ya, entonces debemos recordar cuatro porciones importantes que nosotros vamos a ver cómo ser la parte o el área faríngea, que vendría a ser la primera porción, desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo traqueobronquial, hasta la región craneal del divertículo traqueobronquial. Tenemos el intestino anterior, que va a ir desde la región caudal del divertículo respiratorio al esbozo hepático, justo hasta la región más craneal. El intestino medio de la región caudal de lo que es el esbozo hepático a la unión de los 2/3 derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. Y el intestino posterior del tercio izquierdo del colon transverso a la membrana cloacal. Entonces ya vamos a ver que tienen 4 porciones bien delimitadas. Ya, estoy ya. Aquí ustedes entonces pueden ver un embrión de vista lateral de 4 semanas y uno de 5 semanas. Vemos el intestino faríngeo y este azul es el que nosotros ya conocíamos y ya habíamos visto en temas anteriores. El divertículo traqueobronquial, tenemos lo que es el esófago, el estómago, hasta donde abarcaría lo que es el duodeno, el intestino anterior, tenemos lo que es el intestino medio y el intestino posterior. Como ustedes ven, entre la cuarta y la quinta van evolucionando. En esta imagen de la quinta semana ya podemos ver lo que son las bolsas faríngeas. Tenemos aquí al esófago y por delante ya se ha formado lo que es la tráquea con su división primaria bronquial. El hígado, mucho más grande, y aquí ustedes están viendo, aquí veían un esbozo pancreático, aquí ya tenemos un páncreas formado.
Debemos considerar en el intestino anterior a los derivados. Entonces, los derivados vendrían a ser el divertículo respiratorio, que es el que habíamos visto la anterior semana, ¿no? Tenemos el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Aquí simplemente vemos el mecanismo de plegamiento, donde ustedes pueden diferenciar en una evolución de las estructuras de lo que es el intestino anterior. Iniciaremos con lo que es el esófago. Ya habíamos visto anteriormente, ¿no?, cómo se formaba. Entonces, sabemos que aproximadamente a las 4 semanas de edad aparece un divertículo en lo que es la pared ventral del intestino anterior, en el borde con el intestino anterior o faringio. Tenemos entonces en la formación de lo que es el divertículo respiratorio o divertículo traqueobronquial, que va a sufrir una expansión de tejido, dando lugar a lo que es la presencia de un tabique, el tabique traqueoesofágico, que gracias al acercamiento de sus crestas nos va a dar lugar a lo que va a ser una porción posterior esofágica y una porción anterior traqueal. Entonces, nuestro intestino anterior queda dividido en una porción ventral y una porción dorsal. Ya aquí simplemente vemos el primordio respiratorio y ya vemos la división en un esófago posterior y una tráquea anterior. Ya debemos recordar que crece el esófago debido al descenso del corazón y de los pulmones. Tenemos lo que es el mesénquima. El mesénquima esplácnico es el que nos va a contribuir a la formación del músculo estriado en los 2 tercios superiores y un músculo liso en el tercio inferior. Estas porciones van a estar relacionadas con una inervación. En la parte superior tenemos a lo que es el décimo par y en la parte inferior a lo que va a ser el plexo esplácnico. En esta imagen que ya han visto anteriormente, nosotros vemos la proliferación de lo que van a ser las crestas traqueoesofágicas, que van a ir separando lo que son las estructuras, dándonos al esófago por la parte dorsal y la tráquea por la parte ventral. Entonces, primero, el esófago es una estructura bastante corta. Entonces, gracias a cómo los órganos se van acomodando dentro de la cavidad torácica, entonces el corazón desciende y los pulmones se alargan. Entonces vamos a tener también un elongamiento de lo que va a corresponder a lo que es el esófago. Y ahí ustedes ven ahí una separación, un esófago separado ya de lo que es la tráquea con un crecimiento longitudinal. En relación al esófago, nosotros solamente podemos decir que es un órgano destinado al paso de los alimentos. Ahora, en relación a las consideraciones clínicas o a las anomalías clínicas, nosotros ya habíamos visto, ¿no?, este tipo de malformación que consistía en lo que era la atresia o falta de formación, que principalmente se presentaba en las áreas tubulares, dando lugar a una especie de cierre u obstrucción. Entonces, la atresia esofágica puede estar acompañada de lo que es la unión anómala. Esta unión anómala que viene a ser la fístula traqueoesofágica. Entonces, esta se va a considerar como consecuencia de la desviación espontánea del tabique traqueoesofágico en dirección posterior o con la presencia de algún factor mecánico que puede empujar hacia adelante la pared dorsal del intestino. En su forma más corriente, la porción proximal del esófago es un saco ciego, mientras que la porción distal es la que va a tener la conexión anómala con la tráquea por medio de esa conexión denominada fístula. Y esta es la imagen, la principal, ¿no?, la que va a hacernos referencia
a un 90% de presentaciones, donde el esófago no desarrolla, quedando como una bolsa ciega en la porción craneal, y la porción caudal que va a quedar como, va a unirse a lo que es la tráquea. Ahora tenemos varias formas de atresia, ¿no? Las que nosotros encontrábamos importantes con respiratorio eran las fistulares, ya que nos presentaban uniones anómalas con la tráquea. Pero en este caso, al hablar de esófago, nos interesa cualquier tipo de alteración esofágica. Entonces, todas son válidas, ya que nos hablan de una falta de formación. Entonces, nosotros vemos la formación anómala de la región más craneal del esófago, donde nos están hablando de una falta de permeabilidad del tubo digestivo. Esta falta de permeabilidad es la que se nos puede presentar con la referencia del polidramnios, ¿no? Ya, entonces la fístula entre la tráquea y el esófago es reemplazada por un cordón ligamentoso. Entonces tenemos que puede ser diagnosticada en etapa prenatal por el antecedente de un polidramnios, pero en etapa postnatal nos hablan de que el recién nacido o neonato en los primeros intentos de tragar se llena rápido, entonces devuelve o derrama lo que es el líquido que estaba consumiendo. En este caso será la leche materna, ¿no ves? Entonces, de ese modo se podría diagnosticar en etapas tempranas lo que va a ser una malformación congénita que nos habla de atresia esofágica. Y ahí ustedes ven una imagen lateral que simplemente nos está mostrando las formas de atresia con y sin presencia de fístula. Entonces tenemos una estructura normal que nos habla de la tráquea y el esófago. Entonces aquí ustedes ven, hay una porción superior que termina como bolsa ciega y una porción inferior que nos está dando lugar a otra bolsa ciega que impide lo que es la permeabilidad del tubo digestivo. Aquí vemos lo que es una fístula, que es la unión anómala entre lo que es la tráquea y el esófago. Acá vemos una fístula superior, donde tenemos una unión anómala. Acá tenemos una fístula en la región caudal y aquí, curiosamente, tanto la porción craneal como la caudal van a fusionarse a la tráquea dándonos la fístula. Vayámonos con lo que es el estómago. El estómago inicia su desarrollo también a partir de lo que es el intestino anterior, aproximadamente también en la cuarta semana, ya que simplemente se va a permitir visualizar como una especie de dilatación. Esta dilatación fusiforme está muy cerca de lo que es el divertículo respiratorio, entonces por eso ustedes van a verlo en algunas imágenes. Tenemos primero como una dilatación fusiforme, pero este estómago va a ejercer cambios o modificaciones en su posición. Entonces, en las siguientes semanas modifica su aspecto y situación y como consecuencia de diferencias en la rapidez del crecimiento nos va a presentar alteraciones o modificaciones en su posición definitiva. Tenemos cambios de posición que se explican suponiendo que efectúa una rotación alrededor de dos ejes. Tendríamos un eje longitudinal y un eje anteroposterior. Entonces, estas modificaciones o cambios lo hace por la posición que van a ejercer los órganos adyacentes. Y aquí, por ejemplo, simplemente vemos un inicio de formación de estómago, donde es una estructura de una dilatación fusiforme. En esta imagen vemos lo que es la pared corporal dorsal, tenemos lo que es el mesenterio dorsal, el mesenterio ventral y la unión o la posición que va a ejercer en relación con los grandes vasos.
Aquí nosotros vemos cómo va modificando su posición, ¿no? Gracias a las dos rotaciones, tanto la longitudinal como la anteroposterior, nos van a dar una posición en la cual se desarrolle las estructuras principales, que vendría a ser la curvatura mayor y la curvatura menor. Entonces, alrededor del eje longitudinal del estómago, va a efectuar una rotación de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, esta rotación permite que el lado izquierdo se oriente hacia adelante y el lado derecho hacia atrás. Tenemos que el nervio vago izquierdo, que inicialmente inervaba al lado izquierdo del estómago, se distribuye en la pared anterior y el nervio vago derecho va a inervar lo que es la posterior. Entonces, gracias a este nuevo posicionamiento, vamos a tener que los nervios también modifican su posición para contribuir a lo que es la inervación de las estructuras. Y ahí vemos la rotación, ¿no? La primera rotación que nos muestra la primera posición. Gracias a esta rotación nosotros vamos a tener un desarrollo mayor en la región dorsal, lo que nos habla de lo que es una curvatura mayor. Y acá tenemos una delgada curvatura que es denominada la menor. Bueno, entonces los cambios ustedes los van a ver en las siguientes imágenes, donde primero tenemos que el estómago va a tener dos extremos, ¿no? El cefálico y el caudal. Estos se van a encontrar de inicio en una línea media. Estos van a coincidir, van a formar parte de un mismo eje. Durante el crecimiento final, esta posición va a modificarse, ya que la porción caudal o pilórica se va a desplazar hacia lo que es la derecha y hacia arriba. Y la porción cefálica o cardíaca lo va a hacer hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, el estómago en este momento podríamos decir que va a adoptar lo que es su posición definitiva, con su eje longitudinal descendente de izquierda a derecha. Y aquí vemos, ¿no? Primero habíamos visto que era fusiforme y que ambos extremos formaban parte de un mismo plano. Ahora nosotros vemos cómo se van distanciando ambos extremos. Gracias al giro de su eje anteroposterior, ya tenemos la formación de una región denominada curvatura mayor y un menor desarrollo a nivel de lo que es la curvatura menor. Y aquí ustedes ven la conexión con lo que va a hacer el esófago. Ya entonces, gracias a esta rotación, la pared posterior, que es la original del estómago, crece con más rapidez que la porción anterior, lo que resulta entonces en la formación de lo que son las curvaturas mayor y la curvatura menor. Entonces, en este periodo tenemos que el estómago va a estar unido a las paredes posterior y anterior del cuerpo, gracias a esas membranas que habíamos visualizado, que son el mesogastrio dorsal y el ventral. Tiene ese nombre ya que va a estar relacionada directamente con el estómago. Habíamos dicho que estos mesos adoptaban el nombre de acuerdo al órgano y al área donde estaban ubicados. Entonces, como han visto en la imagen, tenemos a lo que es el mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal. Se considera que la rotación alrededor del eje longitudinal tira del mesogastrio dorsal hacia la izquierda y nos va a ayudar a formar lo que es la bolsa omental o transcavidad de los epiplones, que va a estar situada detrás del estómago. Y ahí ustedes ven, miren, esta representa lo que es el estómago. Entonces nosotros vemos cómo en estos cortes transversales, aproximadamente en un embrión de 4 semanas, se van a observar las hendiduras intercelulares que aparecen en el mesogastrio dorsal. Entonces aquí ustedes ven unas pequeñas vacuolas, ¿no? Estas hendiduras tienden a fusionarse. Entonces forman lo que va a ser la bolsa omental, como extensión del lado derecho de la cavidad intraembrionaria.
y se va a encontrar por lo que es la porción o el área posterior de lo que es el estómago. Ya, entonces de inicio nosotros habíamos visto que ambos extremos del estómago van a quedar paralelos. Tenemos una rotación que va a permitir el desarrollo mayor de lo que es la región dorsal o posterior. Entonces tenemos el desarrollo de la curvatura mayor y la curvatura menor. Entonces no se olviden, tenemos dos giros, ¿no? La rotación del eje longitudinal del estómago de 90 grados, entonces nosotros vamos a tener una modificación en lo que es la posición. Y esta es una imagen más bonita, ¿no? Que nos hace referencia y nos muestra desde el inicio de su formación hasta la posición definitiva. Simplemente gracias a los mecanismos de rotación que es la dirección que ejercen las flechitas, nosotros vemos cómo va a ser la rotación del estómago en torno a su eje anteroposterior. Entonces vemos, ¿no? Una modificación. Si bien aquí el cardias y el píloro se encontraban en un mismo eje, en esta imagen vemos cómo estas modifican y ya no se encuentran una paralela a la otra o en la misma línea. Miren, están bastante alejadas. Entre las alteraciones que se puedan producir en la formación del estómago, tenemos una que es llamada la estenosis pilórica. ¿Qué es la estenosis? Nos hablan de una disminución de la luz o cierre. Este cierre se va a producir porque va a haber una alteración a nivel de lo que son las fibras musculares. En esta anomalía tenemos hipertrofia de la capa muscular circular del estómago en lo que es la región del píloro. Y entonces, en menor medida de la capa longitudinal, ¿qué pasa como consecuencia? Se cierra, ¿no? Disminuye lo que es la luz. Es una afectación que puede ocurrir en el periodo fetal. Entonces, como hay una disminución de la luz, entonces puede llevarnos a lo que es un mecanismo de obstrucción. El paso de alimentos va a estar dificultoso ya que se va a cerrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que habíamos visto en una estenosis esofágica. Los alimentos van a ser eliminados o van a ser devueltos, ya que se está produciendo lo que es un mecanismo de obstrucción. Se observa en etapa prenatal, pero también lo podemos diagnosticar después del nacimiento, cuando el neonato quiera lactar y no tiene mucha capacidad y devuelve los alimentos. Entonces, al devolver, nosotros vamos a ver en nuestros pacientitos vómitos. Y con esto podríamos tener lo que es el diagnóstico de una malformación congénita que nos esté hablando de una estenosis. Tenemos la duplicación. ¿Qué es la duplicación? No es nada más que cuando se forman dos órganos. En todo lo que van a ser los órganos digestivos, tenemos esta forma de alteración con la presencia de dos estructuras. Entonces puede ser considerada una malformación importante. Y después tenemos lo que es el tabicamiento o la tabicación prepilórica, que es donde se va a formar un tabique, igual nos va a llevar a un proceso obstructivo. Y aquí ustedes ven simplemente estenosis pilórica por hipertrofia de las capas musculares del píloro. ¿Qué es hipertrofia? No es nada más que el aumento de tamaño de las fibras musculares. Entonces, este aumento de tamaño nos va a llevar a un cierre o a una disminución del tamaño de la luz del píloro. Aquí ustedes están viendo una imagen, cómo se produce, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es un cierre, ¿no? Un cierre de lo que va a ser el píloro.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la formación del duodeno. Todos sabemos que el duodeno simplemente es la primera porción del intestino, ¿no? Esta se va a formar de dos porciones o de dos partes, digámoslo así. Uno se va a formar por lo que es la parte terminal del intestino anterior y la porción cefálica de lo que va a ser el intestino medio. Entonces, la unión de ambas porciones nos va a dar lugar a lo que es el duodeno. Ahora, tenemos como punto de referencia lo que es el esbozo hepático, que ya lo habíamos visto en imágenes anteriores, ¿no? Vamos a mostrar que la parte media va a referirnos a lo que es esta área del tubo digestivo. El duodeno es una área tubular, pero con la rotación del estómago, este duodeno va a adoptar una forma de asa en C. Entonces gira hacia la derecha y por último va a asumir lo que es una posición retroperitoneal. Y aquí ustedes ven una imagen que es mucho más didáctica y nos permite ver, ¿no? Tenemos que el duodeno se está formando por lo que es la parte terminal del intestino anterior y el inicio del intestino medio. En el punto distal de la salida del esbozo hepático se van a unir ambas porciones. La irrigación va a estar dada por el tronco celíaco y por ramas de la mesentérica superior. Este duodeno primero es tubular y gracias al giro que va a tener el estómago va a tener la forma de una C. Entonces tenemos que se va a ubicar en posición retroperitoneal junto al páncreas. Ya, aquí entonces ustedes pueden ver, tenemos ya un estómago donde nos están mostrando ramas, ¿no? Ramas de lo que va a ser el tronco celíaco. Vemos aquí cómo el duodeno adopta la forma de C. Entonces, primero vemos a vasos principales. Vemos aquí una formación de páncreas. Vemos los vasos que se van a disponer dentro de lo que van a ser los órganos del intestino anterior. Miren, primero es tubular, ¿no? Entonces, al ser tubular, gira, ejerce un mecanismo de rotación. Y al rotar es cuando va a adoptar la forma de C. Aquí ya tenemos, miren, hígado, vesícula biliar, páncreas. Entonces, gracias a la rotación, entonces es comprimido contra la pared posterior, situándose en el espacio retroperitoneal. En este momento nos hablan que existe una obliteración fisiológica. Entonces la luz del duodeno se oblitera al segundo mes y gracias a una proliferación de células, pero esto vuelve a ser permeable. Hay una como recanalización. Dado que el intestino anterior va a ser irrigado por las ramas del tronco celíaco y el intestino medio por las ramas de la mesentérica superior, entonces el duodeno va a recibir ramas de ambos árboles arteriales. Y ahí aquí simplemente nos están mostrando la posición, ¿no? Un duodeno dilatado, una estenosis fisiológica duodenal que posteriormente se abre a la luz. Igual aquí nos están mostrando un duodeno dilatado, una atresia duodenal y un duodeno con disminución de tamaño, que posteriormente nos muestra lo que es la recanalización. Y aquí simplemente nos están mostrando la formación de las cavidades o la vacuolización que nos va a llevar a lo que es la recanalización para la permeabilidad del duodeno. ¿Podrían hacer apagar ese micrófono? No sé de quién es. Ya, en un corte transversal de la región del duodeno, simplemente podemos visualizar en varias fases del desarrollo. Entonces aquí ustedes ven, primero tenemos la gran cavidad corporal, ¿no?
Aquí nosotros tenemos, miren, al duodeno y esta vendría a ser la representación de la cabeza del páncreas. Vemos a ambos riñones, vemos ya una médula, la formación de lo que va a ser la vértebra y podremos visualizar cómo se realiza esta rotación. Miren, gracias a la rotación ya cambia, ¿no? Modifica nuestra cavidad corporal. Entonces ya tenemos aquí lo que es el duodeno y aquí tenemos lo que va a ser el páncreas, ubicándose en lo que es el área del retroperitoneo. Entonces aquí incluso ya pueden observar que más adelante ya tenemos una formación o desplazamiento de lo que va a ser la vértebra. Ya. Vayámonos con lo que es el hígado. Entonces, el hígado es una glándula digestiva, ¿no? Esta glándula digestiva, junto con lo que va a ser la vesícula biliar y las vías biliares, va a ir formándose. Tenemos que se va a formar primero como un pequeño primordio, un primordio hepático, que va a aparecer hacia la mitad de la tercera semana en forma de vaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Entonces, esta vaginación, que es denominada divertículo hepático o esbozo hepático, consiste en cordones celulares de proliferación rápida que se van a introducir dentro de lo que es el septum transverso, es decir, la placa mesodérmica entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. Perdón. Tenemos aquí lo que es un resumen tal vez mucho más esquemático que permite ver, ¿no? Tenemos entonces aquí mesodermo superficial del hígado, forma el peritoneo visceral, excepto en lo que va a ser la porción tendinosa del diafragma, lo que va a corresponder a un área libre de peritoneo, que vendría a ser lo que es el área desnuda del hígado. En la 10ª semana, el hígado va a pesar 10% del peso corporal. Bueno, entonces vayamos desde el principio. Nosotros tenemos que el hígado va a iniciar con formación de esbozos hepáticos. Estos esbozos hepáticos son importantes ya que el hígado en este periodo va a cumplir una de sus funciones más importantes entre lo que es la 6ª y la 12ª semana. Estas semanas son importantes porque el hígado va a tener un gran tamaño, va a ocupar todo lo que es la cavidad abdominal. Sus células se van a llenar de sangre. Entonces sus sinusoides van a estar llenos de sangre y por eso es que el hígado va a ser grande. Es el periodo denominado periodo de hematopoiesis. Nos hablan que empieza a la 6ª semana y culmina entre la semana 10 y la semana 12. Entonces, por eso es que hay una modificación del cambio, ya que cuando el hígado está lleno de sangre, entonces está pesado. Y posteriormente, cuando el hígado ya no cumple esta función de la hematopoiesis, entonces su peso disminuye porque sus sinusoides ya no están llenos de sangre. Entonces, cuando termina su función hematopoyética, disminuye de tamaño y se acomoda, se ubica dentro de la cavidad abdominal, ocupando el espacio que le corresponde. Después de que termina su función hematopoyética, este hígado continúa con lo que es la producción de bilis. Esta producción de bilis que va a iniciarse aproximadamente la semana 12. Entonces, ustedes ven aquí, se produce o se forma gracias a una evaginación del epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior, aproximadamente a la mitad de la 4ª semana. Tenemos un esbozo hepático donde nos van a mostrar células o cordones celulares de proliferación rápida que se introducen en el septum transverso. Y tenemos que estas van a formar lo que es el parénquima hepático. Dentro del hígado nosotros vamos a tener la formación de vías biliares, porque si bien el hígado va a producir la bilis, esta debe ser transportada hacia la vesícula, ¿no? Entonces por eso se van a ir formando al mismo tiempo que el parénquima, lo que van a ser los conductos de las vías hepáticas. Entonces tenemos que se va a formar el conducto colédoco, la vesícula biliar, el conducto cístico
Y dentro de lo que va a ser el parénquima vamos a tener una variedad de células. Tenemos primero las células hematopoyéticas. Tenemos el tejido conectivo que se va a originar del septum transverso. Entonces, gracias a estas estructuras se va a ir formando lo que es nuestro hígado. Y aquí ustedes pueden ver una imagen de formación, ¿no? Tenemos una cavidad, la cavidad peritoneal. Vamos a tener lo que es un mesenterio ventral y un mesenterio dorsal. Aquí ustedes ven lo que es la aorta, la formación de lo que va a ser el estómago en desarrollo, el esbozo de lo que va a ser el hígado, y aquí nosotros vemos el intestino medio y el tallo vitelino. Esto es aproximadamente en las 4 semanas. En las 5 semanas ustedes ven ya una mejor imagen, ¿no? Ya tenemos una formación de estómago, los cordones hepáticos del primordio hepático se ven mucho más grandes y ampliados. Tenemos la formación de la vesícula biliar, de lo que van a ser las vías biliares. En etapas posteriores, aquí nosotros ya vemos la formación de estructuras, ven, ya ha girado nuestro estómago, ya tiene una forma más de lo que va a ser del adulto. Y aquí ustedes ven el hígado, vemos la vesícula, el páncreas y el duodeno. Y en una formación de adulto ya tenemos una ubicación final que nos muestra el estómago, al páncreas que ya se está uniendo en sus 2 yemas, al hígado, aquí tenemos a la vesícula biliar y a la formación de los conductos. ¿Para qué? Para que estos puedan llevar lo que es la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar. Aquí ustedes ven un desarrollo del hígado en relación a las estructuras. Habíamos mencionado, ¿no?, que el hígado, al ser considerado un órgano hematopoyético, va a estar lleno de sangre. Entonces, al estar lleno de sangre, va a ser grande. Va a ocupar toda la cavidad. Miren su tamaño en relación a lo que es el estómago. Y en café nosotros podemos ver a los mesos o a las estructuras o membranas que habíamos dicho que son las que van a fijar las estructuras a las paredes. Al fijarlas a las paredes vamos a hacer que estos órganos no queden en el aire, digámoslo así. Entonces están fijos en relación a las paredes del cuerpo y a los otros órganos. Entonces nosotros tenemos el hígado, los mesos, aquí tenemos el mesogastrio, el epiplón menor, tenemos lo que va a ser el hígado, aquí tenemos la vesícula, el páncreas, el duodeno, la formación de la centinela, y aquí nosotros vemos el mesodorsal. Entonces, el hígado, al igual que el crecimiento de todos los órganos, ¿no?, va a estar estimulado por factores de crecimiento, en este caso del factor de crecimiento fibroblástico, secretado por el mesodermo cardíaco. Entonces, son bloqueados los factores inhibidores de la futura región hepática. También tenemos lo que son los factores de transcripción nuclear de los hepatocitos. Esto para que este hígado llegue a cumplir las funciones establecidas desde etapa embrionaria. Entonces se van formando las estructuras gracias a la proliferación del tejido. Tenemos que los cordones de las células hepáticas se introducen en el septum y la comunicación entre el divertículo hepático y el intestino anterior va disminuyendo de calibre para dar lugar a lo que va a ser la formación del conducto colédoco. Este va a producir una pequeña evaginación ventral que va a dar origen a lo que es la vesícula biliar y el conducto cístico. Y durante el desarrollo final de los cordones hepáticos epiteliales, estos se van a entremezclar con lo que van a ser las venas onfalomesentéricas y umbilicales y van a dar lugar a la formación de lo que van a ser los sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos no son nada más que capilares, ¿no?, hepáticos que van a estar dilatados y llenos de sangre. Y ahí ustedes ven cómo se van formando los sinusoides. Ven, miren, los han delineado en esta imagen
embrionaria, donde tenemos células sanguíneas llenas de sangre y áreas donde se están formando la sangre. Entonces ven aquí cómo es un primordio hepático. Ya, los cordones hepáticos se diferencian en el parénquima y van a formar lo que es el revestimiento de los conductos biliares. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células del tejido conectivo van a derivar del mesodermo del septum transverso. Entonces el hígado crece y comienza a sobresalir de la cavidad abdominal. El mesodermo del septum entre la pared abdominal ventral y el hígado se torna denso y se adelgaza, dando lugar a la formación de lo que va a ser el ligamento falciforme. La vena umbilical, que se encontraba en el mesodermo del septum transverso, se sitúa en el borde libre caudal del ligamento falciforme. El mesodermo del septum entre el hígado y el intestino anterior se torna tenso y membranoso y llega a formar lo que es el epiplón menor. En el borde libre del epiplón menor se encuentra el conducto colédoco, la vena porta y la arteria hepática. El epiplón menor y el ligamento falciforme constituyen la conexión entre el intestino anterior y la pared anterior del abdomen, formándose lo que es el mesogastrio ventral. La superficie del hígado que se halla en contacto con el diafragma futuro, que nunca va a estar revestida de peritoneo, se denomina lo que es el área desnuda del hígado. Y ahí entonces ustedes aquí ven una imagen mucho más clara, ¿no? Tenemos lo que es el esófago, estómago, duodeno, páncreas, hígado, vesícula biliar, asa primitiva. En realidad esta vendría a ser el intestino medio, el asa centinela e intestino posterior. Aquí vemos el hígado y aquí vemos lo que se está formando el diafragma. Tenemos el área desnuda del hígado que no va a estar en contacto con lo que es el peritoneo. Y aquí vemos las membranas de los mesos que van a unir las estructuras a las paredes del cuerpo. La función del hígado es importante desde etapa embrionaria. Ya hemos explicado su función hematopoyética, que va a ser, se va a desarrollar entre la semana 6 y la semana 12. Tenemos doble información. Cuando nosotros hablamos de lo que es el periodo embrionario, nos hablan que la función hematopoyética culmina la semana 12 y en este capítulo nos hablan que concluye en la semana 10. Entonces es importante tomar en cuenta ambos datos. Ya hemos visto lo que era la proliferación de las células hepáticas y la formación de las células sanguíneas. Esta actividad hematopoyética es, se puede decir, pasada a otros órganos, porque tenemos que después esta hematopoiesis pasa a lo que va a ser el vaso, la médula ósea, otros órganos, por ejemplo el timo, donde se van produciendo las células sanguíneas. Entonces, por eso es que como la función ya es pasada a otros órganos, entonces el peso va disminuyendo y ahí es donde inicia su función en la producción de bilis. En la 12ª semana, entonces nosotros tenemos lo que es el desarrollo de las células hepáticas que comienzan a formar bilis. Y ya están desarrolladas la vesícula biliar y el conducto cístico, y este ya se ha unido al conducto hepático para formar el colédoco. La bilis puede pasar ya a lo que es el tracto gastrointestinal. Bueno, aquí ya estamos viendo incluso lo que es la formación de un páncreas. Eso lo vamos a ver después. Tenemos estómago, tenemos duodeno, esbozos hepáticos, vesícula biliar y esbozo hepático. Aquí ya tenemos la formación de los conductos de vías biliares. Entonces, el contenido del tracto toma una coloración verde oscura y como resultado de los cambios de la posición del duodeno, la desembocadura del conducto colédoco
se desplaza en situación anterior inicial para adoptar una posterior y el conducto colédoco va a pasar por detrás del duodeno. Entonces los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos pasan por un periodo de macizo. Entonces vuelven a canalizarse. Si esto no ocurre, nos da la consideración clínica que nos da lugar a lo que es la ictericia intensa y progresiva. En relación a las afectaciones, en relación al hígado y vías biliares, la que más se va a presentar viene a ser la atresia, o sea, falta de desarrollo que nos muestra lo que es disminución de la luz de los conductos. Entonces, puede ser una afectación. Ahora, en un inicio la vesícula es un órgano hueco. Entonces se produce como consecuencia de la proliferación de su revestimiento epitelial y se va a tornar maciza. Posteriormente existe un proceso de vacuolización y vuelve a desarrollarse como una cavidad para que ésta pueda ser el área donde sea depositada la bilis. Y aquí tenemos una imagen muy bonita que también nos muestran lo que nos habían informado al inicio, la malformación congénita con duplicación de órgano. Entonces tendríamos aquí lo que es la duplicación de una vesícula biliar. Ahora aquí tenemos conductos hepáticos distendidos, que también puede ser una malformación, y estenosis o cierre o falta o disminución de la luz de algunos conductos, lo que nos hace referencia a obliteración o estenosis. Bueno, jóvenes, nos quedaremos aquí, por favor. La siguiente